Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos dicen muchas categorías. Aquí miren, los hechiceros y los idólatras están prácticamente en la misma categoría. Los mentirosos también ahí mismo. Los inmorales, los que cometen inmoralidad sexual. Los asesinos, los cobardes, tendrán su parte en el lago que arde con fuego. La idolatría es un pecado de muerte. Por más que digan amar a Dios y que no, es que yo nada más tengo este idolito, pues que es que yo... No, es un pecado de muerte. Hay pecados que no son de muerte. La idolatría es uno de esos pecados que es de muerte. Solamente pueden vivir si se arrepienten ya. Por favor, si hoy se están deshaciendo de muchos ídolos, de lo que tenían imágenes digitales, imágenes impresas, imágenes en su cartera, imágenes pegadas en la pared, anillos, cadenas, por favor, dejen su comentario debajo del video. Deseo escuchar cuántos de ustedes hoy se arrepienten de la idolatría y deshacen esas imágenes. Si son pastores y tienen imagen de paloma en su logo, es mejor pagar unos par de centavos y que le borren esa cosa de ahí. Eliminen esa imagen de ahí. Leones, cruces. Bendiciones. Les saluda el pastor Francisco Gómez de la Iglesia Jesús Rey de Reyes, Ministerio de Sanidad y Liberación. Hoy estamos continuando nuestra serie de enseñanza llamado a ser un discípulo. Hoy estamos en la enseñanza número 11 de esta serie. Hoy estaremos hablando de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos acerca de la idolatría. La idolatría, hay pecados que no son de muerte, pero uno de los pecados muy graves y que Satanás logra enmascarar y hacer que muchos caigan en él es la idolatría. Es uno de los pecados más graves que podemos cometer, ya que a través de la idolatría estamos poniendo alguna cosa por encima de Dios. La idolatría más común que todo el mundo conoce es, por ejemplo, todo el mundo conoce como la idolatría que hacen, por ejemplo, los que tienen imágenes de vírgenes y cosas así, o Buda, otras religiones, pero hay más tipos de idolatría. Y tristemente, en la iglesia cristiana, hoy en el tiempo actual, una gran mayoría de las iglesias tiene ídolos aún en la propia congregación. Hay otras que tienen ídolos aún antes de entrar en las iglesias. Más adelante daré una enseñanza, va a ser similar a esta, pero diferente en algo. Aquella va a ser sobre los ídolos. Estaré mostrando todos los tipos de imágenes y diferentes cosas ocultistas que representan demonios, que son adoración a las tinieblas que tienen a las iglesias cristianas. Esa próxima enseñanza va a ser todo acerca de la idolatría en la iglesia cristiana. Muchos se van a sorprender, porque tristemente hay ídolos que la iglesia tiene. Por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, la gran mayoría tiene ídolos, tienen símbolos que si ustedes lo buscan en Google, claramente dice que son adoración a demonios. Y yo me sorprendo, digo, ¿cómo es posible que la mayoría de las iglesias tienen estos símbolos religiosos y que claramente lo dice en Google y en cualquier lugar que son adoración a Satanás? Y lo tienen y todo el mundo va como zombie a la iglesia y como que no pasa nada. Y claramente esos símbolos significan adoración a Satanás. Pero eso va a ser para otra enseñanza donde estaremos mostrando todos los símbolos. Esa enseñanza va a ser acerca de mostrar cada símbolo y qué significa cada uno. Lo estaremos mostrando. Una de las cosas que el Señor más resalta en su palabra, en el Viejo y Nuevo Testamento, es la idolatría. El Señor habla una y otra vez de cómo Él aborrece los ídolos. Desde el Viejo Testamento, una y otra vez, mandaba a su pueblo a cuidarse de la idolatría. En el Viejo Testamento era pecado aún de que si alguien cometió idolatría, prácticamente lo tenían que apedrear a la muerte. Pero hoy, tristemente, por el engaño del tiempo, por el engaño de las tinieblas, pues muchos toman por alto, dicen amar a Dios, pero como que comprometen en esa área. No le dan el peso, la importancia que se necesita, el cuidado que se necesita para asegurarse de que no están siendo idólatras. Estaremos leyendo diversas escrituras para que miremos el mandato de Dios y qué nos dice el Señor al respecto. Voy a leer 3 escrituras que son del Viejo Testamento para que se den una idea. Hay muchísimas escrituras, nada más estoy seleccionando algunas, pero vamos a leer Deuteronomio 27:15.
Dice aquí la palabra, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Aquí el Señor está diciendo, maldito el hombre que hiciera imagen de fundición, y aunque la tuviera en oculto, a escondida, que nadie la esté mirando, dice la palabra maldito el hombre. Y así hay otras escrituras donde el Señor en Éxodo 24 también dice, no te harás imágenes. Y dice, yo visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. El Señor dice que llama que es maldad y que le aborrecen a él lo que hacen imágenes. Pero el diablo le engaña. El diablo le hace creer que con tener una imagen están adorando a Dios o que son más espirituales. Pero el Señor dice en su palabra que el que se tiene imagen es maldito y que es maldad el tenerla y que a él le aborrecen y que él visitará la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, la persona que tiene la imagen es maldito, pero el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, 4 generaciones maldecidas por tener imágenes. Pues esa no es la manera en la que el Señor desea que le adoremos. No es la manera en la que el Señor quiere que le representemos. Es una maldición el tenerla y es una maldición hablada por el mismo Señor. En esos 2 versículos que le acabo de compartir, en Deuteronomio 27:15 y en Éxodo 24, el Señor mismo habla maldición sobre lo que lo hacen. En este tiempo, la idolatría va más hacia allá, porque aquí ahorita en este tiempo también tienen esos ídolos, lo tienen ahora de manera digital. Y un ídolo de manera digital es tan malo como un ídolo de manera física en madera o en bronce o en oro. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Son lo que hacen imágenes dice que es pura vanidad y que lo más precioso de ello es inútil. No sirve para nada. El tener esas imágenes no sirve para nada. El Señor es omnipresente, santo, poderoso, eterno, incorruptible. Él no desea ser representado por la imagen del hombre. Él no creó a nosotros y todo lo que hay. Él no quiere que lo representemos con su creación, porque Él es Dios omnipresente, todopoderoso, incorruptible. Todo lo que creamos nosotros son cosas corruptibles que si se queman con el fuego o con la lluvia se deteriora, con el tiempo se daña. Entonces el Señor eterno, incorruptible, no desea ser representado con cosas corruptibles creadas por el hombre. Salmos 135:15. Los ídolos de las naciones son de plata, de oro, obra de mano de hombres. Las iglesias aún están llenas de ídolos, de plata, de oro, de madera. Las personas, los cristianos, van a la iglesia, en su cadenita tienen sus ídolos, en sus anillos tienen sus ídolos. Todo lo que tienen representando supuestamente a Dios son ídolos. Desde el pescado, la cruz, la oveja, el león, el águila, el candelabro. Cosas como esas son ídolos. Todos los símbolos religiosos son ídolos. El Señor le aborrece esos ídolos. El Señor llama que maldito es el que lo tiene. Eso es una maldición el tenerlo. Si ustedes creen en la palabra de Dios, si ustedes creen lo que el Señor dice en su palabra, sean pronto. Hagan como yo hice. Cuando me di cuenta que la cruz era un ídolo, yo rapidito me tenía un anillo de plata, yo lo agarré y lo boté. Tenía una cadena y yo la tiré. En 1 Corintios 17 dice la palabra, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Aquí la palabra llamó idólatra al pueblo de Israel, porque se sentaron a comer y a beber y a jugar. El estar jugando, el estar ocioso, el estar perdiendo el tiempo es una forma de idolatría. Esa es una de las maneras de idolatría en que también el pueblo de Dios, personas que yo sé que en realidad están buscando de Dios y dicen amar a Dios, pero le falta revelación, le falta libertad también y se la pasan haciendo nada, jugando en internet, jugando un videojuego o jugando cartas, haciendo cualquier cosa de esas. Eso es una forma de idolatría. El perder el tiempo, el no ser productivo, el no estar enfocado con una mente celestial en lo del Señor, es una forma de idolatría. No estamos supuestos a estar perdiendo el tiempo, a estar de ociosos sin hacer nada. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Aquí dice varias cosas, obviamente. Ya lo sabemos que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Pero para esta enseñanza dice, ningún avaro. La avaricia es idolatría. La avaricia es el querer más y más y más. La avaricia es el amor a lo material. Es una forma de idolatría. Y dice la palabra que no tienen herencia en el reino de los cielos. Estas cosas, aún muy importante, yo no estoy compartiendo la palabra de Dios, pero no le estoy juzgando. Porque ciertamente todos venimos del mundo con mucho engaño y estamos en apostasía. Se avaricia, muchos van a tener en su corazón en este momento. Pero aquellos de ustedes que son sensatos y que creen que la palabra de Dios es verdadera y que creen que todos tenemos un juez y que seremos juzgados por la palabra, pues si ya comprenden y sienten en su corazón la convicción, wow, yo soy avara, yo nada más pienso en el dinero y todo lo que quiero es dinero, yo solamente pienso en lo material, pues es una oportunidad para arrepentirse. El que se arrepiente y aparte del mal encuentra misericordia. Si yo no le estoy juzgando, pero la palabra de Dios, bienaventurados los que la escuchamos y cuando comprendemos que estamos en desobediencia y nos arrepentimos, somos afortunados. Porque si nos juzgamos ahora, no tendremos que ser juzgados luego por el Señor en el día del juicio. Porque el que se arrepiente del pecado y se aparta encuentra misericordia. Pero claramente dice la palabra aquí que la avaricia es una forma de idolatría. Es idolatría. Muchos no piensan, oh, que ser avaro no es idolatría. Sí es idolatría. Donde está el tesoro de nosotros, ahí está nuestro corazón. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Dos versículos, uno tras otros, en Efesios 5:5 y Colosenses 3:5, que refuerzan la misma palabra, que la avaricia es idolatría, que hagamos morir eso. ¿Ves? Entonces, en pocas palabras, aquí quiere decir la palabra que muchos lo hemos tenido en el corazón, la avaricia. Pero es algo que si ya lo entendemos y nos arrepentimos, eso es algo que puede morir. Ya no tiene que continuar en nosotros. Pero claramente dice la palabra que los ávaros no entran al reino de los cielos. Pocas palabras, las personas que solo viven pensando en el dinero todo el tiempo no entran al reino de los cielos. No estoy diciendo que no haya que ganar dinero para pagar los biles y para tener lo que uno necesita, pero hay personas que solo piensan en el dinero y es todo material y lo material es más importante para ellos que el reino de los cielos. Para ellos es más importante una casa que la palabra de Dios. Eso es idolatría. El pensar que lo que se recibe en una iglesia verdadera, donde el Señor obra, pensar que el dinero, que lo material, que una cantidad de dinero, 100,000, $200,000, 10,000, 20,000, la cantidad que sea, es más importante que lo que se recibe en este lugar, es idolatría. Todas esas cosas materiales tienen un precio, pero lo que es de Dios no tiene precio. El valorar más lo material que lo espiritual es idolatría. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Eso es una de las cosas de los ídolos, que hacen de que uno sirva, es decir, como es que uno pone su empeño en algo. Hay personas que he mirado pastores que venden supuestamente una cruz, un tal Bob Larson, que supuestamente es de liberación, vende una cruz para que con esa cruz supuestamente ya las personas supuestamente echan fuera demonios y salen a las personas. Eso es un ídolo. Prácticamente están diciendo que esa cruz es el Espíritu Santo y es un ídolo. No, si echamos fuera demonios y sanamos, pero por el poder de Dios. No necesitamos ningún objeto hecho por el hombre. No necesitamos ídolos. Una palabra también fuerte, dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esa área de la finanza yo sé que es un poquito conflictiva para muchos, porque a la vez yo sé que muchos hemos estado constantemente quizá limitados en las finanzas. Por un lado, las finanzas se necesitan, pero por otro lado, el corazón no tiene que estar en las finanzas, sino en el Señor. Sí, que hagamos lo necesario conforme el Señor lo permita para ganar nuestro pan de cada día no es malo. Lo malo es un enfoque extraordinario, excesivo en el dinero. El estar pensando mucho en el dinero. El pensar que el dinero lo es todo. El poner la fe en el dinero. Romano 1:23 al 27. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí, esta es una palabra fuerte y de revelación. Yo sé que en la mayoría de nuestra familia hay por lo menos una persona que de repente ha caído en la homosexualidad o el lesbianismo. Y aquí el Señor le está diciendo cuál es la razón de la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Alguien puede entender lo que acabo de leer? Aquí dice el Señor que porque cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre, las personas hicieron imágenes. Sí, hay muchos que tienen un nombre ahí que es Jesucristo supuestamente. Y ahí tienen Jesucristo con pelo largo, con pelo corto, con pelo rubio, con pelo negro, Jesucristo trigueño, Jesucristo blanco, Jesucristo marrón, Jesucristo moreno. Y ahí tienen Jesucristo de muchos colores y sabores en todas las naciones. Cambiaron la imagen de Dios incorruptible por la imagen de un hombre, toman una foto a un hombre y ya, o un hombre que hace una película como Mel Gibson, ya ahora vienen y le sacan foto a esa película y ya todo el mundo lo tiene hasta prendiéndole velones que supuestamente es Jesucristo. Es un hombre, cambiaron la gloria de Dios por un hombre, pero también por una aves. Desafortunadamente, yo sé que muchos pastores, muchas iglesias tienen la ave, una paloma en su logo. Ese es un ídolo. Yo sé que lo hacen en ignorancia porque no entienden, pero por estas cosas es que el Señor ha entregado mucho de nuestra familia a las pasiones desordenadas, que desorden su propio cuerpo ahora, mujeres con mujeres y hombres con hombres, cometiendo lesbianismo y homosexualidad. ¿Ustedes entienden esta escritura? Que porque cambiaron la gloria de Dios, se hicieron idólatras. Es idolatría por imágenes de aves, de hombres, de cuadrúpedos. Ahí tienen un león que supuestamente es el león de la tribu de Judá. Y le ponen Jehová viene como león rugiente, le ponen un león grandote supuestamente con una corona león. Le ponen una corona, ya se hicieron un ídolo. Ese es un ídolo. Esas imágenes que tienen, que están llenas, es un ídolo. Muchos profetas con una águila, que el águila de la profecía, ese es un ídolo. De esa palabra está hablando el Señor, que cambiaron la gloria de Dios por una ave, por un cuadrúpedo, por una oveja, por un reptil. Dice, por lo cual Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque esa es una mentira, esa imagen no le puede escuchar, ese no es Dios. Dios está en el cielo en su trono, Él no descansa ni duerme, no tenemos que tener una imagen para que Él no escuche. Dios sabe todas las cosas, cada paso que damos, Él la sabe. Es más, hasta lo que pensamos hacer mañana, ya lo sabe el Señor primero que nosotros. Es más, Dios sabe el resultado del día de mañana primero que nosotros. No tenemos que tener una imagen para que Él no escuche. Lo que tenemos es que temer de Él y guardar su palabra. Y encontramos gracia y misericordia ante sus ojos. Pero dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Sí, cuando tienen esa palomita en su logo, cuando tienen esa cruz en su logo, cuando tienen ese león, cuando tienen imágenes de hombre en sus casas representando a Dios, están dándole gloria, están honrando la criatura, lo que está creado por el hombre antes que el Creador, y el Señor aborrece esas cosas. Son los discípulos, no tenemos que tener ninguna imagen. Nosotros no miramos que el Señor andaba con una crucecita. Ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los discípulos andaban con una cruz. Esos son ídolos creados por el hombre, de plata, de madera, de oro y de bronce. No necesitamos esas cosas. Pero dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El uso natural lo cambiaron. Se hicieron lesbianas las mujeres. ¿Por qué se hicieron lesbianas? Por esas imágenes que las iglesias hoy en apostasía cristiana están llenas de ellas. Yo sé que muchos me escuchan que son pastores. Yo sé que mi palabra no son duras de repente de escuchar, pero yo le hablo en el amor de Cristo claramente, porque yo quiero que me entiendan y que se aparten de los ídolos, que se aparten de lo que el Señor no agrada. Es tiempo de abrir los ojos y reconocer que hemos pecado contra un Dios santo, y si nos arrepentimos ahora, encontramos misericordia. Pero si perseveramos haciendo lo que ya sabemos que a Él no agrada, entonces habrá lloro y crujir de dientes, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable si no nos arrepiente. Solo si nos arrepentimos del pecado. Y esto es un pecado grave. Mire qué tan grave es tener esas imágenes de esa paloma y de ese león y de cuadrúpedo y de hombres.
que el Señor le entrega pasiones desordenadas, y el Señor le deja que el diablo ahora le ate la mente y pequen contra su propio cuerpo. Ahora la mujer acostándose con otra mujer, y los hombres, dice la palabra aquí, luego que de igual modo también los hombres, dejándose el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Sí, porque sabe que vergonzoso es un hombre con otro hombre. Eso es vergonzoso. Pero ¿por qué el Señor lo permitió? Por la idolatría. Y tristemente las iglesias están llenas de ídolos. Las que no tienen ídolos, imágenes en las iglesias, lo tienen en el logo, lo tienen en todas partes. El punto es que están todas llenas de ídolos en este momento. Por estas cosas el Señor le entregó. Por eso hay pastores con sus hijos ahorita que son homosexuales. Las hijas homosexuales. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permites que mis hijos sean homosexuales, Señor, si yo te sirvo? Pero estás lleno de ídolos. Mira, aquí te dice la palabra, la razón de la homosexualidad. La idolatría. ¿Alguien entiende que la razón de la homosexualidad es la idolatría? ¿A alguien le queda claro que si su hija es lesbiana es por la idolatría? Han sido idólatras ustedes y sus padres. Maldito 4 generaciones por la idolatría. Esa palomita que tienen en el logo o esa cruz o imágenes de hombre en sus iglesias. He ido a iglesia cristiana. El otro día fue a una iglesia a Houston y allá tenía el pastor en la parte de afuera una imagen ahí de un Jesús moreno. Pero es un Jesús de hombre, ese es un hombre. Ese no es el verdadero Jesucristo. La tenía el pastor en un coso grande ahí en el frente de la iglesia. Y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Que no entiendan que tú aborreces estas cosas y que ese hombre que le tomaron esa foto no eres tú. Por estas cosas, Señor le ha entregado a la maldad, le ha entregado a la mano del enemigo. El enemigo ahora tiene derecho de hacer muchas cosas, aún de cambiarle el gusto natural para que pequen contra su propio cuerpo por la idolatría. Hechos 15, 28 al 29. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeres mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Aquí hablan, los discípulos oraron porque los que se habían convertido, fariseos, judíos, querían que los nuevos discípulos, los discípulos del Señor, gentiles, guardaron la ley de Moisés. Y oraron y dijeron, el Señor les reveló a los discípulos que solo tienen que atenerse de 4 cosas. Una de ellas es la idolatría. No tenemos que, la idolatría, una y otra vez el Señor habla, abstenerse de no tener ídolos, no tener imágenes. No tenemos que tener ninguna imagen. La manera más fácil de evitar este tipo de idolatría es deshacerse de toda imagen que tenga una connotación religiosa. Cualquier cosa que se use supuestamente para representar a Dios, esto no queremos. Ninguna imagen, no paloma, no ave, nada que represente al Señor. Primera de Juan 5, 21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Les estoy compartiendo algunas escrituras, son muchas, unas y otras. Son algunas nada más las que les estoy compartiendo. Una y otra vez el Señor nos manda, apartémonos de los ídolos. Rechacen a los ídolos. No tengan ídolos. Maldición por los ídolos. Muerte por los ídolos. Homosexualidad por los ídolos. Malditos los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos si uno tiene un ídolo. Entonces es imperativo arrepentirse lo antes posible de los ídolos. Deshacerse de ellos. En el amor de Cristo yo le invito a todos, sean ovejas, sean pastores, sean ministros, sean profetas, evangelistas, no importa lo que tú creas ser. Simplemente si verdaderamente temes de Dios, yo deseo y espero en el amor de Cristo que esta misma noche tú te vas a deshacer de las imágenes que tenga en tu perfil aún de Facebook, de YouTube, lo que tenga imágenes de ídolos representando a Jesucristo, lo vas a borrar. En la casa agarras un martillo y cruces y lo que tenga, tú vas a agarrar un martillo y lo rompe en pedazos esas cosas. Así como yo agarré un anillo que tenía y tenía una cadena que yo había gastado $200 por ella y tan pronto supe que era un ídolo, yo lo tiré. La medalla me había costado no sé cuánto, $150, 200, no recuerdo cuánto fueron. Yo la tiré porque tenía una cruz. Eso yo lo hice en ignorancia antes de conocer a Dios. Pero cuando me di cuenta que eran ídolos, no me importa lo que me costara, no me importa. Yo lo que no quiero pecar contra mi Dios, porque ¿qué son $100, $200 para que mi alma se pierda? Que mis hijos sean malditos por yo tener una cruz que no me sirve de nada. Son ídolos. Deshacerse de ellas. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Mire, aquí dice la palabra, a lo que dicen ser hermanos, no lo que están en el mundo, ¿ve? Porque si no nos juntamos con ninguno que sea borracho, fornicario o idólatra, pues no tenemos que salir del mundo y no vamos a hablar con nadie. Pero lo que se dicen ser hermanos, los que están en la iglesia, que dicen conocer a Dios, el mandamiento del Señor es, si son idólatras todavía y tienen imágenes, después de decir conocer a Dios,
Si lo miramos con imágenes, si lo miramos siendo idólatra y fornicario, dice la palabra, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Eso también importante, hermanas también. Si alguna dice ser hermana, hermano, hermana, y supuestamente que ya conocen la verdad, pero son fornicarios, son ávaros, son idólatras, son maldicientes, son borrachos, son ladrones, dice la palabra, con esto ni siquiera os juntéis. ¿Ustedes entienden qué tan abominable es ante el Señor estas cosas? Que Él manda a sus discípulos, es un mandato para nosotros los discípulos, no para los religiosos, para los discípulos del Señor. Que aquellos que se dicen ser hermanos, pero que aún andan conforme a lo del mundo, haciendo lo que no conviene, con esto ni siquiera nos juntemos. Así que este es totalmente lícito. Aquellos que dicen conocer la verdad y que endurecen su corazón, aquellos los tenemos que tachar con una X. Bye bye. Si no te arrepientes, bye bye. No, la palabra nos manda que ni nos juntemos con ellos. Si tienen otra doctrina, no le abra la puerta de tu casa. Así ese es el mandamiento de Dios. Ese es un mandamiento de Dios. Es un mandato de Dios que a los que dicen ser hermanos, que no nos juntemos con ellos. Es entendible. Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, no entran al reino de Dios, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Ve, los que practican sodomías no van a entrar al reino de Dios. Los que practican perversión sexual no entran al reino de Dios. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Oh, que no pasa nada. Muchos, no, pastor, porque el beber no es nada. Bueno, yo no sé para ti si el arriesgar tu eternidad vale la pena por un trago de alcohol. Para mí no. Para mí no vale la pena. Dice la palabra que los borrachos no entran al reino de Dios, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A mí me da tristeza también que hay millones de homosexuales y lesbianas bueno, hablando de ellos porque claramente es un pecado claramente de que dice la palabra que no lo harán, pero también hay muchos que están en la iglesia y son borrachos. No, que no pasa nada, un alcoholcito. Yo amo a Dios, no importa. Bueno, pero la palabra dice que los borrachos no entran al reino de Dios. Yo era borracho también. O sea, yo no le estoy juzgando porque lo sean, mas el que no se arrepiente del pecado es juzgado por Dios. Yo bebía también y me emborrachaba muy seguidamente. Lo hacía en ignorancia. Yo no había leído esta palabra y si la leí no la entendía, no la comprendía. Pero cuando yo entendí que la palabra dice los borrachos no entren, ¿cómo me atrevo yo ahora a tomar alcohol? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no quería el agua de fuego. Yo sí quiero ir con el Señor. Entonces todos pecamos, todos cometimos muchos de los pecados que aquí dice la palabra que no entran. Los fornicarios, ¿quién no fornicó? ¿Quién adulto no fornicó alguna vez? La mayoría, muy poco, nunca ha fornicado. Casi ninguno en este tiempo. Entonces todos pecamos. Por eso dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia somos salvos. Si nos arrepentimos, si aceptamos lo que el Señor hizo por nosotros, aunque nuestro pecado fuera negro, el Señor nos lo va a poner blanquito. Pero ¿qué necesitamos hacer para que nuestros pecados, que eran negros, sean blanqueados? Arrepentirnos del pecado y apartarnos de él. Muchas personas han robado. Muchos fuimos ávaros, borrachos, muchos calumniamos, muchos estafamos, muchos cometimos sodomía, muchos cometimos todo tipo de esos pecados que están ahí. Prácticamente casi todos los renglones, la mayoría estaríamos culpables. Pero si uno se arrepiente y se aparta, encuentra misericordia. Pero si uno no se arrepiente y continúa, ¿qué pasa? Muerte eterna. Primera de Corintios 12:2. Muy importante, especialmente los pecados sexuales. Esos pecados sexuales cuentan fuera del matrimonio, pero también para el matrimonio. Si cometen sodomía con su esposa, es un pecado de sodomía igual y es pecado de muerte. Aunque sea en el matrimonio, es pecado de muerte. Hay muchos pecados, diferentes perversiones sexuales que se pueden cometer en el matrimonio y son pecados de muerte. Eso es importante entenderlo. Los hombres, si la mujer no se ha arrepentido y a la mujer le gusta esa cosa, tú eliges el sexo con tu esposa y el agua de fuego, o corrige a tu esposa y vives. Las mujeres, ustedes eligen, complacen a sus maridos y se queman con ellos en el infierno, o en el amor de Cristo corrigen a sus esposos y no pecan y se salvan ustedes y con la gracia de Dios también van a salvar el alma de su esposo. Pero si se entregan al pecado porque el cónyuge no se ha arrepentido, es malo. Eso no lo justifica, es pecado. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Sí, esos ídolos no hablan. Esos ídolos ni siquiera hablan. No le escuchan, son ídolos. Y así están todos, le oran, le prenden velitas, le tienen en la cartera y en muchas maneras, impresos en digital, en la computadora, en el teléfono. Son ídolos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales,
hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos dicen muchas categorías. Aquí mire, los hechiceros y los idólatras están prácticamente en la misma categoría. Los mentirosos también ahí mismo. Los inmorales, los que cometen inmoralidad sexual. Los asesinos, los cobardes, tendrán su parte en el lago que arde con fuego. La idolatría es un pecado de muerte. Por más que digan amar a Dios y que no, es que yo nada más tengo este idolito, pues que es que yo... No, es un pecado de muerte. De muerte. Hay pecados que no son de muerte. La idolatría es uno de esos pecados que es de muerte. Solamente pueden vivir si se arrepienten ya. Por favor, si hoy se están deshaciendo de muchos ídolos, de lo que tenían imágenes digitales, imágenes impresas, imágenes en su cartera, imágenes pegadas en la pared, anillos, cadenas. Por favor, dejen su comentario debajo del video. Deseo escuchar cuántos de ustedes hoy se arrepienten de la idolatría y deshacen esas imágenes. Si son pastores y tienen imagen de paloma en su logo, es mejor pagar unos par de centavos y que le borren esa cosa de ahí. Eliminen esa imagen de ahí. Leones, cruces en los logos de las iglesias. Eliminen esas cosas, son ídolos, son abominables. No podemos servir al Dios Santo y con idolatría aún en las imágenes de los logos. Galatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, cuántas escrituras nos amonestan del pecado en general, pero hoy se trata más de los ídolos, pero aquí nos dicen muchos otros pecados. La hechicería, las envidias, los homicidios, la borrachera, las orgías, las peleas, la ira, la contienda, las enemistades, los pleitos, cosas, todo lo que practican cosas como esta no heredarán el reino de los cielos. ¿Alguien entiende qué significa no heredarán el reino de los cielos? Significa que no importa qué tan religioso tú te creas ser o religiosa, si no te arrepientes de estos pecados. Esa es la importancia de estar en una iglesia como esta, donde seamos discípulos del Señor, donde se ministre liberación, porque algunos de estos pecados son causados porque tienen ataduras diabólicas, tienen cadenas, hay demonio de ira, de peleas, de envidia, de críticas, de calumnia, de disensiones, de borrachera. Hay demonio detrás de estas cosas. Algunas de estas cosas, aunque ustedes escuchen, es pecado el estar peleando. Algunas no se pueden controlar y al ratito va la mujer que le quiere casi pegar al marido y el marido a la mujer, porque no pueden parar de pelear, porque hay demonios detrás que le tienen atado en el espíritu. Es importante ser parte de una iglesia como esta, donde hayan verdaderos discípulos de Jesucristo, que haya autoridad en el nombre del Señor para que se rompan esas cadenas, para que se expulsen esos demonios que tienen sus almas atadas. Porque si se quedan atados con estas cosas, por más que vayan a la iglesia, van para el infierno. Tienen que ser libres de eso. Tienen que ser libres de eso. Sé santo porque Él es santo. Aquellos que no son libres porque no están haciendo lo que tienen que hacer, porque están en iglesias que están todavía en apostasía. Es importante, pastores, si ustedes no están ministrando liberación, hay que arrepentirse también de ello. Las ovejas tienen que ser libres para que no se vayan al infierno, porque si están atadas por estos demonios, si ustedes no les liberan, pues ellas se van a quemar, pero ustedes van a dar cuenta por ellas, porque no están haciendo lo que Dios manda. Ahora bien, si ustedes hacen lo que Dios manda y ellos siguen las peleas y la contienda, ustedes le liberan, pero ellos no se arrepienten, no hacen lo que tienen que hacer, el pecado es de ellos. Pero si ustedes no hacen lo que Dios les manda, el pecado también es de ustedes. Ustedes van a dar cuenta por las ovejas que se pierdan, por ustedes no hacer lo que Dios manda. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ve? El Dios vivo y verdadero no tenemos que tener ídolos para representarlo. Él no escucha, el Dios vivo, Él nos escucha. Él vive, Él no está muerto, Él no es un pergamino, hay un dibujo, una caricatura. Él es Dios. Nuestro Dios no se cansa ni se duerme. Él siempre está despierto y siempre nos escucha. Hechos 17:29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es ignorancia el tener estas imágenes, ahora ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor ha pasado por alto nuestra ignorancia, porque todos pecamos con ídolos, sí, yo también.
Pero ahora el Señor dice que nos arrepintamos. Él ha elegido un día en el que juzgará al mundo con justicia conforme a su palabra. Y aquellos que no se hayan arrepentido de los ídolos van a crujir los dientes de dolor en el lago de fuego. La oportunidad es ahora. Hoy mismo tomen esos ídolos, agarren un martillo, ese ídolo tan bueno para un martillo, y romperlo. Si se pueden quemar, quémenlo si tienen dónde quemarlo. Agarren una tijera y lo cortan. Si es una imagen en la computadora, la borran. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí dice la palabra que muchos morirán. En esta escritura, si ustedes leen de Apocalipsis 9:15 al 21, son aproximadamente 2 billones, una tercera parte de los hombres que van a morir pronto. Y la razón es la idolatría. Pero dice la palabra, y aún así los que no murieron, no se arrepintieron. En pocas palabras, el Señor está diciendo, por la idolatría yo dejé que murieran más de 2 billones de personas. Son aproximadamente 2 billones que van a morir. Es una tercera parte del mundo. Va a morir próximamente. ¿Y sabe por qué va a pasar una vez más? Por los ídolos. Tú no tienes que ser contado entre ellos. Si tú me estás escuchando hoy y tú crees que la palabra de Dios es verdadera, arrepiéntete y apártate de esos ídolos. Todos pecamos, pero así como todos pecamos, tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos. Yo te invito a que te arrepientas. Pídele perdón a Dios por esos ídolos. Deshazte de ellos ya, no espere para mañana. Tu alma vale más que ese objeto. Segunda de Corintios 6:16. Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ves? Aquí el Señor está diciendo claramente, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo si nos arrepentimos del pecado. No necesitamos un ídolo. El Señor nos manda apartado de ellos, y yo seré vuestro Dios. Yo seré vuestro Padre, y te tendré por hijo y por hijas. Yo le invito, acepten esta palabra tan hermosa que el Señor le da. No necesitamos esos ídolos. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. No necesitamos esos ídolos para tener una relación con Dios. Le voy a leer una vez más esta palabra porque la verdad que está muy preciosa. Segunda de Corintios 6:16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, los que nos arrepentimos del pecado, somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en ello, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis los inmundos, esos ídolos son inmundos. Salid y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. El Señor dice que si tú te apartas de esos ídolos, Él te va a recibir. Y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga.